Señor te bendiga, iglesia. Vamos hoy a dar inicio a este estudio bíblico. No es enseñanza, breve, con la ayuda del Señor, y se va a tratar la inspiración de la Biblia. Así que vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Vamos a orar, amén. Oramos. Padre, estamos delante de tu presencia, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes en este estudio bíblico, que vamos a hablar de lo más hermoso que es, Señor, tu palabra. Vamos a ver, Señor Jesús, con tu ayuda cada detalle. Te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos encamines, Señor, a través de tu palabra, y que podamos adquirir, Señor, conocimiento, pero para, Señor, ponerlo en práctica y poder enseñar también, Señor, a aquellas personas que no tienen conocimiento. Siempre, Señor, glorificando tu nombre. Ayúdanos, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes y a los que no, Señor, que tú también los bendigas de igual manera, que tú pongas en su corazón responsabilidad, Señor, para que también puedan estar en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ver la inspiración de la Biblia. El estudio bíblico consiste en preguntas y respuestas. Por lo menos yo lo hago así. ¿De dónde hemos recibido la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Cuando dice hombre, también a las mujeres. Contiene 66 libros. ¿Tú sabías que contenía 66 libros? No. Claro. Entonces, ese número contiene la Biblia de libros. Encuadernados, dice, en un solo tomo. Y esto es verdad, porque una vez a mí me preguntaron, por ejemplo, ¿la Biblia tiene tomo número 2? No, la Biblia es única, es una nomás. Y acá están los 66 libros. Vieron que cuando uno va a buscar en la biblioteca, no sé, algo de geografía, biología, está el tomo 1, está el tomo 2. Bueno, esto no, esto es un solo libro nomás. Dice, de esos libros hay históricos, proféticos, son cartas y poéticos. Aunque la Biblia fue escrito por lo menos por 36 autores que fueron, esto es lindo poder aprenderlo, fueron reyes, agricultores generales, pescadores, ministros, sacerdotes. Dice, uno de ellos fue médico también. Si vemos los que fueron escribiendo los mismos libros, eran de diferentes clases sociales. Por eso puse agricultores, médicos, y ahí puse otro cobrador de impuestos. Había también un cobrador de impuestos. Algunos pobres, otros ricos, y aunque la escritura de la Biblia llevó por lo menos aproximadamente 1600 años, sin embargo, como dije, es un solo libro, es una unidad, porque Dios es su autor. ¿El autor de la Biblia quién es entonces? Dios. Amén. Pero Dios, como siempre lo decimos, Dios nos hace parte a cada uno de nosotros de lo que Él va haciendo, ¿amén? Y ahora veamos cómo sucedió. Tenemos el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos. Dijimos que tiene 66 libros, ¿verdad? Quizás, no sé, yo no estoy en el corazón de cada uno de ustedes, pero quizás puede decir, esto es una pavada, o esto es algo insignificante. Pero es bueno aprender estas cosas para también algún día poder enseñarle a alguien. La Biblia tiene 66 libros, se divide en dos partes. Tenemos el Antiguo Testamento. Ahí vemos el Antiguo Testamento. Todo eso pertenece al Antiguo Testamento. Abarcaría de Génesis a Malaquías. Eso sería el Antiguo Testamento. Le voy a pedir a nuestra hermana, miren si puede leer los subtítulos ahí, por favor. La ley. Sí, la ley. Históricos. Sí. Poéticos y de sabiduría. Profetas mayores, profetas menores. Esos abarcarían en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos el Nuevo Testamento. Esos serían los libros del Nuevo Testamento. Evangelios, cartas paulinas, cartas generales, históricos y proféticos. Estos evangelios serían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y bueno, y así está subdividida sería. Bueno. Dice, vamos a la primera pregunta. ¿Quién dio las profecías de la Biblia mediante el Espíritu Santo? Ahí vamos a estar buscando esa pregunta, se va a responder, si alguien me quiere ayudar a buscar, en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Volver a leer. La pregunta era, ¿quién dio las profecías de la Biblia mediante el Espíritu Santo? Léela. La respondemos así. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, ¿quién dio las profecías de la Biblia? Como sabemos, si bien era el hombre que estaba escribiendo, pero estaba siendo guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que está escrito viene de parte de Dios. Y ahí vemos también, léase también en Primera de Pedro 1, a ver si alguien lo puede buscar y leer. Primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Acá tenemos una nota, algo para destacar de todo esto que estamos leyendo. Nota, el Espíritu Santo inspiró a los profetas para que la Biblia toda fuera un libro cristiano, un libro que viene del autor más poderoso, que es Dios. Ahora yo hago una pregunta, quien quiera responderme lo puede hacer, pero que sea una concisa nomás, no tan larga. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda. Amén. Lo vemos, buscamos la respuesta en 2 Timoteo 3:16. Estas son cosas muy básicas que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces nos van a preguntar, ¿y quién escribió la Biblia? Y tú te vas a acordar de este estudio y vas a decir, toda la Biblia fue escrita por Dios. O sea, inspirada por el Espíritu Santo, que lo escribieron los hombres, pero fue guiada por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Amén? Sería 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para regir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Entonces ahí el hermano a través del versículo respondió a esta pregunta. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda la escritura. ¿Quién reveló el futuro a los profetas mediante la inspiración del Espíritu Santo? Buscamos en Amós 3:7. Lo voy a leer, a ver. Amós 3:7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta era, ¿quién reveló el futuro a los profetas mediante la inspiración del Espíritu Santo? Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Reconocieron los profetas que sus mensajes eran de Dios? ¿Tú qué crees? Cuando el Señor les mandaba algo para decir al pueblo, los profetas de ese entonces, ¿habrán reconocido que venía de parte de Dios? Sí. Amén. Y ahí si alguien me quiere buscar alguno de esos, para poner un ejemplo, a ver si alguien quiere buscarme, ayudarme, lo hacemos entre todos. Yo voy a buscar Ezequiel. Tengo 2 Samuel. Bueno, lee los hijos. 23, 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras ha estado en mi lengua. Ahí creo que era específicamente Samuel el que dice eso. Que él habló, pero el Espíritu Santo el que dijo, que decía las cosas. Después vemos el llamamiento de Ezequiel también, cuando Dios le dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Hablan lo que Dios le pone en su corazón. No, esto no es algo humano, algo que se inventa, sino que es algo que Dios pone, que Dios le dice, tenés que decir esto, y ellos van y lo entregan. Sí, a veces son difíciles las profecías entregar, pero cuando no es entregada por el profeta, el Espíritu molesta, que lo tenés que hacer. Porque a veces las profecías no son lindas, es fácil
profetizar y bendecir al hermano, pero cuando tenés que decirle, mira hermano, esto, corrige esta parte acá porque yo no va. Cuesta. Sí, Y los profetas son más criticados que los pastores. sí, seguro. Más Sí, criticados. porque dice que andan inventando cosas. Sí, muchas veces los profetas entregan cosas que vienen Y de después parte de ocurren. Dios y después ¿qué dice la gente? No, eso lo dijo el hombre, Sí. eso lo dijo la mujer. Claro, porque siempre esperamos que el profeta nos diga cosas lindas, cosas buenas, pero no la corrección de Dios. Lo que Él quiere, a veces no lo tomamos, no queremos ser corregidos. Muchas veces queremos escuchar, ahí viene la casa, ahí viene el auto. Sí, Cuando Dios dice, alíñate, no, ahí me habló el hombre, me habló la mujer. sí, claro. Por eso que siempre que están orando por el ministerio profético es uno de los 5 ministerios que Dios quiere o sea, que Él entrega a la iglesia, ¿no? Y por eso es que hay que estar orando mucho por los profetas. Pero mira una nueva, ¿querés leer? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tremenda palabra. Sí, cuando Dios le da al profeta lo que tiene que hablar, dice que Dios extiende su mano. Dice que tocó la boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios, en realidad Dios no necesita de nosotros necesitamos de Él, pero Él por su misericordia, por su amor, nos hace partícipe y nos hace tomar esto de hablar las cosas que son de Él. Amén. Jeremías 1:9, 1 del 4 al 9. ¿lo tenés? Sí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que conocieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Para entender un poquito por qué nos fuimos ahora a los profetas, si estábamos hablando de dónde había salido la Biblia. También algo que aprendí, que la profeta mayor es la Biblia. Ahora me trae un recuerdo, una vez habíamos hecho un trabajo en la secundaria, nos habían demandado una tarea, y bueno, de la nada empezamos a hablar ahí con mis compañeras, compañeros, y esta chica decía, me contaba a mí porque sabía que yo me congrego, y me decía, ¿sabes qué? Me pasa algo que es muy raro, dice. Parece que sabe ese libro qué me pasa, dice. Ella no se congregaba, pero sí creía que hay un Dios y todo. Me dice, yo a veces estoy triste y yo la abro a ver si me sale algo que es para mí. Yo voy por curiosa, dice, me quedó eso a mí. Estoy triste, la abro, dice, no sé, me da un versículo de aliento, dice, me pongo bien, yo dice, me parece que sabe ese libro que... Las palabras. Y es tan poderosa la palabra de Dios que lo que puede causar en nosotros. Bueno, así como está la palabra de Dios que es la profeta mayor, tenemos también, como decía, los profetas. Y los profetas también, si bien la Biblia fue guiada, escrita por los hombres y guiados por el Espíritu Santo, los profetas también, amén. Una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que saber es que la profeta mayor es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando la palabra de Dios es leída, cuando está el predicador o la predicadora, no puede levantarse un profeta, un hombre profeta, e interrumpir la palabra, porque todo profeta se tiene que someter a la palabra de Dios. Entonces este es un orden no puesto por mí, es un orden que Dios pone, que es cuando habla la palabra, calla el profeta. Cuando termina la palabra, trabaja el profeta. ¿Ven? Así es. Entonces, si tú vas a una iglesia donde el profeta interrumpe la palabra, eso no es del Señor, está mal. ¿Ven? Entonces, vamos a suponer que se está predicando. Ya se está predicando para que puedan entender. Sí.
Entonces viene alguien y empieza a levantarse el profeta mientras está predicando y dice, así dice el Señor. Eso no, eso está mal. Eso es lo que quiere decir. Está mal porque la profeta mayor es la palabra. Se está predicando, después se hace eso. Porque Dios es ordenado. Es ordenado, entonces la misma palabra nos enseña que cuando habla, si hay 2 o 3 profetas, hable uno y los otros callen. Cuando terminó ese profeta, habla el otro. Y cuando terminó ese, habla el otro. Entonces Dios trabaja de esa forma, no que todos juntos a la vez están profetizando, porque Dios es orden. Pero también, que eso lo hemos hablado, está bueno poder enseñarlo, que a mí también me ha pasado eso, que me pasó una vez que iba a predicar y yo estaba sin ganas de poder predicar. No de predicar, sino que porque una vez se siente bajoneado. Entonces fue una profeta y me dijo, yo oro por vos porque el Espíritu me está mandando a orar. Pero ahí fue un caso especial porque era para que el Espíritu me dé fuerza para poder hacerlo. Lo mismo me pasó una vez, había una hermana que estaba muy mal en el coro, estaba afligida. Y al estar ahí afligida era como que todo estaba ahí afligido, estaba todo un ambiente muy pesado. Entonces el Espíritu me hizo ir antes de la palabra a orar por ella. Como siempre fue antes. Claro, pero esos son casos puntuales. Porque ahora si el profeta interrumpe la palabra, no sé. Son cosas que aprendemos y cuando la vemos en la iglesia, bueno, uno no se va a levantar, pero mayormente son los mentirosos los que hacen esas cosas, ¿no? Los que interrumpen la palabra, no hay conocimiento, no hay respeto. Aunque haya un niño ahí predicando la palabra, tiene que ser respetado. 67 o 70. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? Si vemos el último libro de la Biblia es Apocalipsis y Dios le mostró allí a Juan todo lo que va a pasar en el tiempo del fin. Si vemos en el libro de Apocalipsis dice, buscamos ahí Apocalipsis, a ver, Apocalipsis 1 al 2 si alguien lo quiere leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Perdóname? Sí. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. A ver, entonces la pregunta era, ¿cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? Todo el libro de Apocalipsis, ¿cómo le fue comunicado? Y ahí como dice, Por Por intermedio medio de de un ángel. sí. amén. Vamos a destacar un poco acá. En este ejemplo de los pasos en que los mensajes de Dios fueron dados a los profetas, se ve, cuando digo se ve porque es certero, que es verdad, amén. Se ve que Dios es la fuente de la verdad. Porque todo lo que Dios habla, cuando es Dios quien habla, se cumple. Muchas veces Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de la profecía y si es Él quien nos habla, es porque es. Y otra cosa también que se tiene que enseñar en la iglesia, que a veces se invitan al profeta, no sé cuánto, al tal profeta, y uno no tiene que haber el nuestro en eso, no sé cómo, no es idolatría, no sé cómo decirlo, pero es como que si nos invitan a una reunión porque está tal profeta, voy a ir porque yo quiero profecía. Y la palabra la desechamos. No, eso no tiene que haber en nuestro corazón de estar anhelando
lo más importante es poder escuchar la palabra de Dios. Por eso que también la Biblia dice que nosotros tenemos que ver qué es lo que escuchamos y tomar lo que es bueno y lo que no, cuando nos profetizan, ¿no? Cuando viene una profecía sobre nuestra vida, el profeta o la profeta, uno siente en el espíritu cuando es Dios el que habla. No, cuando es la carne también lo sentís que no es de Dios y que es de Dios, porque el espíritu que está en nosotros reconoce que el mismo fluir en el varón o la varona que está hablando, ¿verdad? Es evidente que fue Dios quien habló muchas veces y en muchas maneras. Hebreo 1.1 dice, entonces la Biblia es el libro de Dios, debido a que es palabra, permanecerá para siempre, dice, así lo afirma Isaías. Y qué lindo este versículo, dice, sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48:8. La palabra de Dios no es cualquier libro, es Dios hablando a través de ella. Por eso que cuando nosotros la abrimos pedimos una palabra por fe, a lo mejor no creyendo o creyendo, no sé cómo sería la palabra, como desconfiando. Dios sabe lo que nos pasa y nos habla a través de ella porque es espíritu. Amén. Y su palabra no pasa, sino que su palabra se va renovando. Así como el espíritu que está en nosotros se va renovando de día en día. Amén. El diario, si vemos el diario del año, ponele 2009, esa noticia fue en ese momento. Ponele 2009, septiembre vamos a poner. Bueno, fue en eso. La palabra, si la abrimos el año 2000, ahora 2024, tiene poder. Sigue siendo lo mismo. Sí, el diario de hoy, mañana es viejo. La palabra de Dios mañana se va renovando. Amén. ¿Sí? Caduca. Sí. ¿Quién quiere leer esta parte? Si alguien quiere leerlo. Haremos bien en darle a la palabra de Dios el mismo valor que le dio el patriarca Job. Amén. Del mandamiento de su labio nunca me separaré. Guarde la palabra de su boca más que mi comida. Job. Amén. Esto lo dijo Job, qué lindo, ¿no? Guardé las palabras de su boca más que a mi comida. La palabra de Dios es como el alimento sólido se dice, Sólido. claro, por ejemplo, lo que comimos hoy, ¿qué comieron hoy a mediodía? Guiso, que ahora vamos a comer. Guiso, pollo hervido, a ver, entonces el cuerpo lo necesita para tener fuerza, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo andaríamos ahora capaz de no llegamos? Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios, que debemos darle más importancia Que a la comida. que la comida. No estoy diciendo que no coman, no, sino que darle la importancia que realmente se merece la palabra de Dios. Fin de este estudio bíblico. Dios te bendiga. Amén. Amén. Cuando nosotros damos una palabra a una persona que no conoce a Dios, esa palabra es como es espíritu, queda trabajando en esa alma que Amén. no conoce a Dios. Así obró en nuestra vida el Señor cuando nos convertimos. A Él escuchamos palabra y la palabra entró en nosotros, a nuestros oídos y llegó a nuestro corazón y ahí comenzó a trabajar su palabra, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que anunciar. A lo mejor decimos, pero hablo de la palabra de Dios, pero no se convierte nadie, pero algo está haciendo Dios con su palabra. Porque dice que no volverá a Él dice vacía. Las cartas paulinas son las que escribió Pablo, eso se llama Paulino. Los libros proféticos son los que hablan de los salmos, cantares, Eclesiastés, todos son libros poéticos, inspirados por Dios de una riqueza espiritual tremenda. Los libros de historia son cuando en el comienzo, cuando batallaban, peleaban. ¿Y después cuál otro queda? Cartas históricas, proféticos, cartas generales, evangelios, Sí. Bueno, cartas paulinas, profetas menores.
Los profetas menores son los que tienen menos cantidad de hojas escritas en la Biblia, pero no es que sean hombres pequeños. Los mayores son los que tienen más cantidad de hojas escritas, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Lamentaciones y Daniel. Bueno, como eso es lo que aprendimos hoy de la Biblia, de donde, porque a veces algunos nos enfrentan y nos dicen, ¿y quién escribió la Biblia? Te dicen. Y ahí le vamos a responder, fue escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y otra vez se me fue lo que iba a decir. Acerca de como hablamos también acerca de los profetas, la Biblia es la profeta mayor, pero también Dios tiene sus profetas. Hombres y mujeres que profetizan lo que Él les manda. El Espíritu trabaja así. Orando le pido a los hermanos Luis que nos bendiga en este momento. Dios poderoso, alabamos tu nombre, te damos gracias por este momento, Señor, que hemos podido, Señor, escudriñar las Escrituras. Señor, que tu palabra quede en nuestras mentes, Señor, en nuestra memoria, que podamos aprender más de ti, Señor, porque tu palabra es espíritu, Señor, y nosotros queremos estar llenos, Señor, de tu espíritu, llenos de sabiduría tuya, Padre, no para engrandecernos nosotros, sino para que tú te engrandezcas en nosotros, Padre, teniendo conocimiento y poder enseñar a otros tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por ser partícipes, Señor, de tu Evangelio. Ayúdanos, abre, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender todo lo que tú hablas, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor, por tu pastora, gracias por mis hermanos que han escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.